Bien, continuamos después de esta pausa para la publicidad y como recordarán en nuestro programa ya inauguramos una sección dedicada pues a algo que realmente a mí me gusta muchísimo y espero que en casa también, una sección de arqueología, de conocer nuestra historia. Ya tuvimos en el primer programa a Paco Barrio Nuevo, arqueólogo municipal, que hoy nos acompaña, al que saludamos nuevamente. Paco, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Pues ya tuvimos la oportunidad de hablar de la prehistoria y vamos a ir conociendo Jerez, pues precisamente en esta época. De la prehistoria a la protohistoria, pero bueno, son palabras a lo mejor muy técnicas, ¿no, Paco? Sí, un poquito técnicas, pero bueno, se resumen en años. Hoy día que lo contamos todo matemáticamente, estaríamos hablando en torno al año 1000 a.C., ¿no? Una cantidad que puede sonar quizás muy lejana, ¿no? Han pasado 3000 años y estamos precisamente en el cambio, en el paso de la prehistoria a la protohistoria, en torno al 1000 a.C., considerando el comienzo de la historia a nivel general como la existencia de la escritura, ¿no? De la lengua, ¿no? La lengua ya escrita, ¿no? En nuestro caso del sur de la península ibérica, el Valle del Guadalquivir, el Guadalete, que también forma parte, ¿no? del Bajo Guadalquivir, ¿no? Pues la entrada en la historia se produce de un modo paulatino, pero en cierta manera antes incluso que en otros sitios, ¿no? Y hay un periodo de transición que se llama protohistoria, que es el paso entre la prehistoria, la edad de piedra, y ya la existencia de documentos escritos o historia escrita a partir de época romana, ¿no? Estamos desde el 1000 a.C. más o menos hasta el 200 a.C., que es cuando llega Roma aquí al sur de la península ibérica, ¿no? Y bueno, lo primero que podíamos ver, hay una sala entera dedicada en el museo a la protohistoria, desde el 1000 hasta el 200 a.C., y bueno, lo primero que hay que destacar es el aumento de las relaciones comerciales que tiene esta zona a partir de eso, del 1200 a.C., 1000 a.C., por un lado con lo que es la zona atlántica de Europa, ¿no? La fachada atlántica con la propia Europa, y por el otro lado con el Mediterráneo, ¿no? Con el resto del Mediterráneo, ¿no? Teníamos por ahí algunas imágenes, ¿no? De cómo se inicia esta visita, ¿no? Dentro del museo, ¿no? Que lo importante, yo voy a contar aquí un poquito un esquema, una manera de verlo, pero bueno, en el museo se pueden ver mejor los detalles y se cuenta más. Aquí estamos viendo ya algo, ¿no, Paco? Tenemos ahí unas espadas, ¿no? Unas espadas en principio en bronce, que son una muestra de estas relaciones comerciales que se tienen sobre todo con la zona atlántica europea, ¿no? Y estamos eso en torno al año 1000 a.C., en plena época tartésica, ¿eh? En principio son espadas de bronce porque es el final de la prehistoria con la edad del bronce, y en el caso de la protohistoria, previa a la historia ya de época romana, pues está este periodo que llamamos protohistoria, que coincide con la edad del hierro, ¿no? Hay espadas de bronce, todavía estamos ahí al final de la prehistoria, en torno al 1000, y en principio de las que se ve, la primera, la más al fondo, más larga, se llama como un estoque, tiene una empuñadura poco definida y es un arma que fundamentalmente sirve para pinchar, ¿no? O para punzar, ¿no? Luego con el tiempo las armas se van especializando, en principio están reducidas a una élite, ¿no? Su uso, y aunque sea en forma, es un elemento, evidentemente un arma ofensiva, pero es más casi de carácter simbólico en cuanto al que posee estas armas, ¿no? Y bueno, se van perfeccionando, son más efectivas. Hay otras dos espadas luego que son también de bronce, que ya más del año 1000 al 800 más o menos antes de Cristo, en plena época tartésica, y estas ya tienen doble filo. En este caso es una reconstrucción porque han aparecido los fragmentitos de la espada, pero se puede reconstruir perfectamente, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Y estas espadas ya sirven tanto como para pinchar como para dar tajos, ¿no? Utilizarlas y dar, ¿eh? E incluso dentro de esta misma vitrina, pues hay otra espada que veremos ahora a continuación. Y es una espada ya de hierro, ¿no? Claro, en la terminología antigua las divisiones históricas se han llamado de muchas maneras, ¿no? Y en la más clásica es en función de las técnicas y de las materias utilizadas, y de la edad del bronce, que es lo que estamos viendo ahora mismo, pasamos a la edad del hierro. Que por cierto, Y hay estamos viendo ahí nombres, ¿no? Que se le ponen nombres. Sí, tienen por tipos, igual que ahora sabemos si una botella es de Coca-Cola, de Pepsi o de tal. Ajá. Es lo que nos sirve a nosotros por, con estos nombres, ir encuadrándolas dentro de una cronología concreta, de unas características y de una cultura, más o menos. Ahí he leído Llanos de Caulina, ¿no? Ahí es donde sí, en concreto hay una, es la primera, es el estoque, el que se llama estoque. La que hemos visto ahora. Y procede de los Llanos de Caulina. Tenemos que tener en cuenta también que el paisaje ha cambiado mucho desde la época antigua hasta hoy día. Ajá. Y los Llanos de Caulina, que todavía conservan el nombre de llano, y además tiene todavía algunas zonas casi marismeñas y transcurre el río Salado, era una zona casi o cuasi navegable en la antigüedad, en torno a estas fechas, ¿no? A partir del Salado era mucho más ancho, la zona tenía más... Esta ya es una espada de hierro.
Y bueno, esa espada, el estoque de bronce, procede de entornos más o menos fluviales, que ahora después seguiremos hablando de ese tema. Esta es una espada ya de hierro, de la segunda edad del hierro, en torno al siglo IV, III a.C., y lo llamativo, lo interesante de esta espada es destacar, es solamente la empuñadura y el comienzo de la hoja, ya es en hierro esta espada, pero ahí se ve quizás con poco detalle, mejor verla en el museo, invito a ir a verla. Evidentemente, ¿eh? Tiene una rica decoración en esa empuñadura, es una espada que se llama de antenas por esas dos elevaciones que tiene al final de la empuñadura, y lo más destacable es que tiene una decoración a base de hilos de plata, que aquí no se aprecian bien, en el museo sí se aprecian un poquito mejor, porque es un arma ricamente decorada y tiene este aspecto un poco mal conservado, ¿no? Porque interpretamos, y es así también, que fue sometida al fuego en la pira funeraria junto con el cadáver, ¿no? Es la espada de un guerrero, ¿no?, que una vez fallecido, en el ritual de enterramiento, en esta época es frecuente la incineración o la cremación, pues con parte del ajuar o parte de lo que es la panoplia armamentística del guerrero, en este caso, pues está en la pira, y una vez que se ha consumido el fuego y se ha reducido a cenizas, pues se recogen los restos, los pequeños restos o las cenizas y algunos elementos de ajuar, y se depositan en una urna junto a la urna, ¿no? Esta procede de la necrópolis de Mesas de Asta y de los trabajos que comenzaron en el año 92 con el descubrimiento de la misma. Son trabajos de prospección superficial realizados por el museo a partir del año 92, y en la actualidad también estamos realizando un estudio bastante intensivo de todos los materiales de la necrópolis, ¿no? Qué Todo esto en cuanto a metales. En cuanto a metales, porque ahora hay que seguir con... Seguimos un poquito, podríamos ver ahora el casco también. Bueno. Esto es atlántico, el casco es metálico también, por su importancia un poquito, depende de cómo vayamos de tiempo, se puede ver allí, pero bueno, tenemos un casco griego en este caso, es la relación mediterránea, un casco griego, una cosa un poquito rara por varias cuestiones, ¿no?, muy interesante desde luego, pero el tema es que estamos en una zona de influencia fenicia en Tartesos, ¿no? Por aquí, a partir de la fundación de Gadir, en torno al año 1000 a.C., en Cádiz, ¿no?, Gadir, Cádiz, pues hay una intensa relación de los comerciantes fenicios con la población tartésica de la zona, con la población de Mesas de Asta, de este entorno de aquí. Y bueno, y aparece este casco griego que se fecha a principios del siglo VII, una fecha muy temprana. Estamos en torno al 675 a.C., ¿no? Y es un casco que pertenece a la primera serie de estos cascos, o sea, luego van evolucionando, ¿no? Un casco de tipo corintio, claro, un casco griego que, bueno, como llega aquí, ¿no?, lo primero, ¿no?, y casi en el río Guadalete, que es de donde se recupera en el año 1938 con motivo de un dragado del río. Claro, en principio en esa fecha tampoco se ajusta muy bien la cronología, se dice que puede ser de fines del mismo siglo, ahora se ha apuntado más y se ha llevado para atrás, y se empezó a relacionar con la posible existencia de griegos en la zona, incluso de batallas de mercenarios o de ejércitos griegos en la zona, ¿no? Y que, bueno, pues la había perdido en una batalla en el Guadalete, ¿no? Hoy día hay otras interpretaciones sobre estas cuestiones. Como digo, hay muy pocos cascos de este tipo, de hecho hay 4 solo de este tipo en Andalucía, y en el extremo occidente 4. Este es el más antiguo, este es el más antiguo y el mejor conservado, además, ¿no?, por sus características, ¿no? Aquí es súper conocido. Esto sí es súper conocido por hace tiempo. Los niños ya lo conocen porque a este casco se le ha dado mucho bombo. Se le ha dado mucho, hombre, llama mucho la atención hablar de un casco de guerra, un casco griego, ¿no? Si vemos las películas, ¿no?, que hacen referencia a Grecia, ¿no?, a Atenas, ¿no?, el tema de Troya, ¿no?, las Termópilas, ¿no?, los 300, ¿no?, tal, pues en concreto pertenece, en este caso es un poquito más antiguo, esos son más evolucionados, pero llevan este mismo tipo de casco que pertenece a la panoplia del guerrero griego. El casco con un penacho que debería llevar este casco, una crin, ¿no?, encima, de plumas, ¿no?, o de otro tejido, tiene las anillas donde se engancharía ese penacho, y luego también otra argolla en la zona trasera, que es cuando se cuelga el casco una vez que el guerrero está en posición de descanso, ¿no?, cómo se almacena o se guardan las armas, ¿no? Le falta lo que es la nariguera, la protección de la nariz, ¿eh? Y además está perforado. En principio se interpretó como un golpe de lucha en la batalla, pero hoy día, por analíticas que se le han hecho al casco, se sabe que esa perforación se produjo desde dentro para afuera. Luego el que lo utilizaba no lo tenía puesto. O sea, se le hizo la perforación una vez que el casco estaba seguramente sobre un yunque blando que pudo ser el mismo lecho arenoso del río, y se inutiliza intencionadamente, porque esos datos se conocen por otros ejemplos en Grecia y en otros lugares, que los cascos, una vez que ha dejado de perder su función al que le pertenecía, al guerrero que le pertenece, bien se ofrecen a los dioses o se depositan en santuarios, pero se inutilizan para que nadie pueda volver a hacer uso de ellos, o para decir es una ofrenda, ¿no? Y esas características se dan en este casco, ¿no? Es otra historia que no sé si será un poquito larga, si seguimos con casco o tal.
Y como digo, bueno, este casco, claro, el misterio es cómo llega, ¿no? En principio lo más posible, dado que estamos en zona de comercio y de influencia fenicia, que fuera fruto de los comerciantes fenicios que lo ofrecieran incluso a las élites tartésicas, que pudo portarlo quizás un rey o un príncipe tartésico o un fenicio, y que en un momento dado se ofrece a las aguas del río Guadalete, como una ofrenda a los dioses. Los ríos en este momento, y en tiempo posterior incluso, pero sobre todo en este momento, son objeto de un tipo de cultos y rituales del arrojo de armas y de depósitos de armas en los ríos, como aparte de las espadas que hemos visto antes, ¿no? Entonces, bueno, hay pocos datos porque es un hallazgo casual del 38, pero las teorías de interpretación más probables que se siguen hoy día y las más creíbles, que seguramente llegara como fruto del comercio fenicio, y ya más conflictivo es saber quién realmente lo arrojó al río, ¿no? Si fue un tartesio o un fenicio, pero seguramente dentro de un proceso ritual, ¿no? De arrojarlos a los dioses de las aguas como puntos de intercambio, como es el lugar al que llegan los barcos para comerciar, como es el lugar que la gente de la cual se abastece de agua dulce, ¿no? Como es el lugar, el río es el que sirve de comunicación con el interior, una vía de penetración, y en este caso además como un sitio de tránsito entre determinadas zonas, que en este caso es el vado de la Cartuja, ¿no? Que permite un sitio importante dentro de lo que es el valle del Guadalete, que permite comunicar la campiña norte con el resto de la provincia, de la zona sur, ¿no? O sea, un sitio muy, muy emblemático como para ser objeto de actos rituales, ¿no? Y de ofrenda a los dioses. Ajá. Fantástico, me encanta, me encanta. ¿Por dónde seguimos? Seguimos con Tartesos, no hemos salido de Tartesos, estamos todavía. Hablábamos de elementos, por ejemplo, relacionados con otras culturas de tipo atlántico, de tipo mediterráneo, el casco, ¿no? Y ahora vemos ya lo que es Tarteso en sí, eso que vemos ahí. Tartesos no es otra cosa que esto, estos son los recipientes, los utensilios, ¿no? Que utilizaban para comer, para beber los tartesios. Esta es la cerámica típica tartésica. Si en cualquier lado, en cualquier excavación, empiezan a aparecer algún fragmentito, por minúsculo que sea, de este tipo de cerámica, sabemos que estamos ante tartesios, ¿no? Es cerámica realizada a mano, no a torno. El torno se introduce a partir de los fenicios, y es cerámica a mano. Algunas imitan incluso otras formas que podrían ser metálicas, como ese soporte que vemos, la parte inferior es un pie exento, lo que hay arriba es un recipiente de forma convexa, ¿no? Circular, ¿no? En este tiempo no existen superficies planas, claramente, ¿no? O pollos, polletes, bueno, existen, pero a un nivel muy elemental, ¿no? O tipo repisas, ¿no? Sino que se utiliza un poco el material en función viven en fondos de cabaña, y muchas veces los mismos soportes son inestables, un lugar donde los vas a disipar los recipientes, ¿no? Entonces a veces son o superficies muy irregulares, aunque sean construidas como de mampostería, o incluso los propios suelos de tierra o tierra batida, ¿no? Entonces se suelen utilizar algún tipo de soporte que permiten que superficies que son más o menos esféricas queden perfectamente asentadas, ¿no? Son cerámicas a mano, claramente tartésicas, con técnicas bruñidas, decoradas con diversas técnicas. En este caso es un punto raya boquique, un poquito más antigua, pero la característica tartésica, sobre todo la más extendida, es la de retícula bruñida. Aparecía por ahí también, o la pintada o incisa, la pintada con motivos carambolos, ¿no? Curiosamente, al hablar de la pintada carambolo o la retícula bruñida, uno de los sitios donde por primera vez se documenta es en Jerez, en concreto en las excavaciones de Astarregia de don Manuel Esteve Guerrero de los años 40. Pero entonces todavía no estaba muy claro la definición. Ahí está la de cerámica de retícula bruñida, como esa que vemos ahí un poquito de mayor tamaño, que se ven como unas aspas, ¿no? Cruzadas, ¿no? Son motivos geométricos, un ambiente general en el Mediterráneo de los motivos geométricos que se plasma aquí en la zona del Valle de Guadalquivir, en la cultura tartésica, con las retículas bruñidas o las cerámicas pintadas, pero que allí en el museo incluso se ve un poquito mejor. Esto ya es un plato a torno de tipología fenicia, ¿no? A partir del 800, con la llegada de los fenicios, se introduce la técnica del torno de alfarero, se dejan progresivamente de fabricar los elementos a mano, ¿no? Y esto permite la cerámica a torno una mayor producción, una mayor dureza, y está decorado en rojo. Normalmente se llaman platos de engobe rojo, porque tienen una pequeña película. Ponéis los billares, ¿no? Billares. Billares es el yacimiento que está al lado del hospital, es la urbanización que se ha hecho hace pocos años, ¿no? A partir del de 2004, 2005. Es que iba a preguntar. Y en concreto, si quieres, bueno, pregunta. No, que te iba a preguntar, que como eran los billares, te iba a preguntar si era esa zona de... Sí, esa zona en concreto, y hombre, está bien ahora que lo que podría ser interesante. O sea, casi toda la vitrina es mesas de acta de los trabajos de Esteve de los años 40-60,
y mesas de asta, necrópolis de Astarreja a partir del 92 del mismo equipo del museo, ¿no? Pero hay algunos elementos tartésicos de otros yacimientos, porque Tartesos no es solo la ciudad mítica y no es solo tampoco la ciudad tartésica de Astarreja, sino que hay otros pequeños asentamientos todavía, pequeños poblados y otros asentamientos con otras características. Los Villares es un asentamiento de fondos de cabaña del cual procede ese plato ya de engobe rojo de un periodo tartésico un poquito más avanzado, ¿no? Y es interesante ver porque bueno, ese trabajo arqueológico reciente en los Villares se hace con motivo de la urbanización, que al existir una reglamentación, ¿no?, y una normativa perfectamente establecida, en el caso de Jerez y otras zonas de Andalucía también, de las cartas arqueológicas está contemplado donde ya se conoce, donde hay yacimientos arqueológicos y ante cualquier tipo de circunstancia urbanística que pueda implicar la destrucción o la modificación de ese sitio, hay una intervención arqueológica. Entonces, con motivo de la construcción de esa urbanización de los Villares, es cuando se hace la intervención arqueológica y se documentan una serie de fondos de cabaña que es de donde procede ese plato de engobe rojo de tipología fenicia. Bueno, pues ya sabemos otra cosa más en torno, sobre todo los vecinos y las vecinas Claro, que claro, allí vivan, hay. que sepan que esto Ahí se los construye. Villares tiene una importante fase, tiene unos fondos de cabaña de época tartésica y luego una fase de época romana con hornos ya de ánforas, tiene más cuestiones. Se han hecho otros trabajos, ha sido una documentación estupenda, está en parte publicada dentro de la revista de Historia de Jerez, toda esa información, y bueno, y forma parte de la colección del museo, ¿no? Otro motivo para ir a ver el museo. Seguimos, Paco. Pues seguimos, tenemos tartesos en torno al año 1000, al año 500, que es lo que veíamos. A partir de los fenicios se producen importantes cambios, hablábamos del torno de alfarero, se introduce también la escritura, ahí tenemos cerámicas ya realizadas a torno una vez que llegan los fenicios, a partir del 800 se establecen en Cádiz y Gadir y empiezan a producirse una serie de modificaciones en las poblaciones de aquí, ¿no?, tartésicas, ¿no? Se abandonan o se van abandonando progresivamente los fondos de cabañas, los poblados y las ciudades de cabaña, y empieza ya un urbanismo de tipo de habitaciones rectangulares. Se introduce la escritura, que es un elemento también de la complejidad urbanística y la complejidad cultural de la zona, y entonces ya se estandariza lo que es la producción a torno, como la que vemos ahí, ¿no? La característica cerámica a torno, en este caso llamamos turdetana, ahí hay incluso un glande de plomo, que es el que vemos allí de onda, ¿eh? Es la piedrecita, ¿no?, o la bola, en este caso el glande, que se introduce en la onda, que es una de las armas que se utilizan en los ejércitos. En este caso tiene una letra púnica, ¿no?, y corresponde con el final de la época turdetana, casi en los momentos de contacto con época romana, ¿no? Y estos son platos de pescado de tradición fenicio-púnica, tienen ese el plato tenía esa pequeña ondulación en el centro porque es donde se va concentrando la salsa del pescado. Es muy planito, pero tienen una parte más rehundida, que es donde se concentra la salsa. Allí vemos otro en la misma esquinita, ¿no?, superior a la izquierda, que es un plato tipo de pescado, pero es una cerámica que se llama cerámica tipo cubas y que es muy frecuente aquí en la zona también. Pero ya en momentos turdetanos. Turdetanos son los sucesores de los tartesos, ¿no?, para hablar de las culturas protohistóricas. Tiene mucho más renombre, evidentemente, Tartesos, porque se ha mitificado mucho con el tema de la mítica ciudad que se buscó durante mucho tiempo, ¿no?, sobre todo por los trabajos del investigador alemán Adolf Schulten, ¿no?, que estaba ¿no?, ofuscado y empeñado en buscar esa ciudad, ¿no?, igual que a partir de los textos de Homero alguien ya buscó, ¿no?, y encontró Troya, ¿no? Pues al partir de la interpretación de las fuentes escritas que se han conservado antiguas, ¿no?, y siguiendo sobre todo a otro escritor, a Vieno, desarrolló una gran teoría en cuanto a que tenía que existir una única ciudad tartésica, ¿no?, magnífica, rodeada de estupendas murallas, modelos de occidente de todos los sitios, cargada de oro y tal, y durante mucho tiempo eso ha marcado la investigación sobre Tartesos, pero eso es una línea científica que está prácticamente agotada y desfasada. De hecho, curiosamente, él nunca encontró la ciudad, ¿no? Hoy día pensamos porque tal cual quizás nunca existió, o sea, sino que forma parte de la imaginación que nos transmitieron los textos antiguos. Ya entonces se pensaba en El Dorado, igual que en América, y todo aquello que estaba más lejos pensábamos que era mejor que lo que estaba aquí, tenía que ser mucho más rico y poderoso, ¿no? Y era la búsqueda constante de lo más rico allá en el extremo conocido, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, pues él intenta buscar la ciudad en la desembocadura del río, en el Coto de Doñana, no le da ningún resultado, y sobre esas mismas fechas, en torno a los años 40 del siglo XX, Esteve comienza los trabajos en mesas de asta también, una vez que sabían que no habían dado con ella, con la ciudad tartésica en Sanlúcar, en parte también animado y con la esperanza que parte de esa ciudad o esa ciudad estuviera en Astarregia. Tampoco la encontraron, ¿no? Curiosamente, sí documentaron las cerámicas de retícula bruñida y tipo carambolo, pero entonces no se supo interpretar, ¿no?
Muchos años después, cuando aparece el tesoro del carambolo en Sevilla, en el año 58, y se ve que esas cerámicas de retícula bruñida, pintadas en rojo en el carambolo, que aparecen también muy abundantes, y junto al tesoro se dijo, bueno, es que esto es Tartesos, evidentemente estamos. Entonces, se estuvo buscando una ciudad de Tartesos, se tenía delante los elementos tartésicos, que eran esos elementos a mano, y nadie lo supo ver hasta mucho tiempo después, ¿no? Una cosa curiosa. Hoy día se busca más lo que es los elementos que definen a Tartesos, cómo se vivía, cómo se comía, cómo funcionaban, cuáles son las ciudades importantes, otros núcleos más pequeños, otras funciones, y bueno, y sobre todo sabemos hoy día que Mesas de Astarregia se cuenta entre las principales ciudades tartésicas, ¿no? No sé si seguimos un poquito más, ¿seguimos algo? Sí, porque me he ido a Tartesos un poquito para atrás, estábamos con el final de Turdetanos. Turdetanos es simplemente la continuidad de Tartesos. Tartesos podemos hablar de modo genérico hasta el año 500 a.C., del 500 al 200 hablamos de Turdetania, es la misma evolución del propio nombre, por la raíz tar-tur que da Tartesos o Turdetanos, ¿no? Y bueno, podríamos ahora hablar también en esa misma vitrina que teníamos de las cerámicas a tornos, de la ciudad turdetana de Astarregia, pues ya hay también importaciones griegas o cerámicas cartaginesas y púnicas que vienen del norte de África. Ahora ya avanzamos un poquito más, estamos en el mismo periodo, al final de la época turdetana, y estamos ahí, lo que vemos, por ejemplo, son unas ánforas. Nuestras ánforas son los contenedores de la época, ¿no? Lo más similar no es ni siquiera que sean, son botellas, son tal. Podríamos hablar como contenedores, como lo que vemos en los grandes puertos, esos grandes embalajes, ¿no? Cúbicos, ¿no? Pero en este caso es el ánfora, que es el envase preferente y predominante, ¿no?, de la antigüedad para el producto, ¿no?, para el transporte de productos a larga distancia, ¿no? Y sobre todo tanto sólidos como líquidos, ¿no? En este caso, estas ánforas, algunas de ellas sabemos incluso que transportaron vino, ¿no? Vino, un producto tan significativo, ¿no?, para nuestra zona, y en concreto estas vienen de un yacimiento de la zona, un yacimiento de tipo agrícola industrial, como un cortijo, ¿no? Y previo a época romana, es de los Garciagos, del Cerro de Medio Naranja, que está junto al circuito. De hecho, la excavación también de este yacimiento vino provocada por la construcción del circuito de velocidad, ¿no? Entonces sabemos, aunque no se han hecho analíticas de estas ánforas, pero bueno, sabemos que estos mismos envases, donde se han podido hacer analíticas, algunas de ellas contienen trazas de haber tenido vino, ¿no? Con lo cual, eso unido al sitio donde se han documentado, que es en este asentamiento rural tipo cortijo, pero de época prerromana, ¿no?, en el cual también, ¿no?, quizás ahí también se ve, ¿no?, en la imagen, ¿no?, a la derecha de las ánforas hay dos fotografías de cómo se encontraron estas ánforas totalmente fragmentadas, ¿no?, en el suelo, y de la estructura, ¿no? Es como un cortijo, un patio central rodeado de estancias, ¿no?, prácticamente cerrado al exterior, y en ese patio incluso hay también una serie de depósitos subterráneos de tipo bañera que seguramente contuvieron líquido y posiblemente vino, ¿no? Y podríamos estar ante la existencia de un cortijo, una villa de época prerromana, que esto es lo importante, en la cual se estuviera también produciendo vino, ¿no? Porque, bueno, pudo haber un lagar, ¿no?, quizás similar a como los hay en la vecina Sierra San Cristóbal y en el yacimiento de Doña Blanca, que es de esta época, ¿no?, en el cual sí se ha podido ver un sistema de piletas que se usaron como lagar para la pisa de la uva, ¿no? Un producto tan significativo en nuestra zona, ¿no? Luego hay también los elementos cerámicos que acompañan a la vida cotidiana en esta zona, ¿no?, de Jerez, en este asentamiento rural, ¿no?, de nuestra zona, ¿no?, del Valle del Guadalete. Y es curioso, bueno, pues ver aquí, ¿no?, también, ¿no?, como el vino, no solo las ciudades definen, ¿no?, lo que es el grado de civilización o la urbanización, ¿no?, que para nuestro caso, al contacto en época romana, hacia el 200, un poquito después, ¿no?, en época romana, pues el propio escritor romano, Estrabón, ¿no?, llega a contabilizar, ¿no?, cita en la Bética la existencia de 200 ciudades, ¿no?, un alto grado de urbanización en la zona, ¿no? Bueno, no solo por número de ciudades, ¿no?, sino también por otro tipo de circunstancias, ¿no?, como una diversificación económica, relaciones con otros lugares, incluso hábitos, ¿no?, como el consumo del vino, ¿no?, pues ayudan a comprender lo que estamos en un mundo muy, muy urbanizado, ¿no? La misma producción del vino, por lo que conocemos hoy día y lo que conocemos en la antigüedad, es un producto muy elaborado, ¿no?, que exige una serie de cuidados que solamente se dan en sociedades con un nivel, ¿no?, adquisitivo por un lado y por un alto grado de especialización, ¿no? Con lo cual estamos ante un mundo muy urbanizado y muy incluido en lo que es la órbita del resto del Mediterráneo, entre etruscos, latinos, romanos, ¿no?, griegos, áticos, cartagineses, ¿no?, con la zona perfectamente integrada en estos circuitos comerciales, ¿no? Y es curioso, ¿no?, por ejemplo, con este tipo de datos, ¿no?, que podemos ver como, por ejemplo, pues ya se producía vino y consumía vino aquí con bastante asiduidad. En principio,
por los primeros tartesios, ¿no? En los primeros tiempos, ¿no? Importado como producto de lujo, ¿no? De lo que traían los fenicios para comerciar con los productos agrícolas de aquí, con la plata tartésica, con otros productos agrícolas, ¿no? Y en principio como producto importado, pero poco después ya fabricado aquí mismo, ¿no? O sea, movemos en este posible lagar en el Cerro Naranja, ¿no? Y además, bueno, pues curioso eso, como digo, que estamos siempre antes de época romana, antes del 200 antes de Cristo, ¿no? Ajá. Y bueno, y podemos decir... predestinada, ¿no? A lo sí, que estaba hoy predestinada, día... de todos modos, forma, más que como predestinación, es como elemento que va parejo a un grado, digamos, de civilización o urbanización o complejidad, ¿no? de las comunidades que te llevan este tipo de producciones, ¿no? Y de consumo, un símbolo más de la estratificación de la sociedad, de unas élites guerreras, unas élites gobernantes, una población intermedia, una clase media que tiene que existir para que esto se produzca también de una manera extensa, y una población campesina, ¿no? Con lo cual, todo este grado de complejidad, núcleos de poder más o menos centralizados, entre ellos mesas de Asta Regia, que es la cabecera de la zona similar a lo que es Jerez hoy dentro de la campiña o de la provincia de Cádiz, un núcleo bastante importante, Asta Regia, y todos estos elementos relacionados con el vino, bueno, pues vienen a indicar cómo incluso antes de época romana, ¿no? Se consumía, se bebía vino, ¿no? Incluso hasta antes de que llegaran ellos, ¿no? Y pusieran, ¿no? Este nombre, ¿no? al zumo de uva fermentada, ¿no? A partir de entonces, y siguiendo el latín, ¿no? Pues empezamos a llamarlo vino, ¿no? De la palabra vinum romana, ¿no? Pero ya se conocía el producto aquí, ¿no? Curioso esto. Quizás esto lo conocemos menos, ¿no, Paco? Esta parte Sí, que bueno, acaba de esta parte contar, del ¿no? vino está como tal. Los alimentos arqueológicos tienen muchas visiones y muchas interpretaciones, ¿no? Lo importante es poder contar con ellos de una manera documentada más o menos científica, cada vez cuanto más científica mejor, evidentemente. Ajá. Me refiero a trabajos arqueológicos y no hallazgos casuales, ¿no? Sí. Y da mucho juego a la hora de las interpretaciones, incluso muchas relecturas a lo largo de muchos años, ¿no? Hoy día podemos sacarle un determinado partido a esta información, pero dentro de 20 años, con otros medios, otras técnicas, seguramente otros investigadores podrán aportar otras muchas visiones históricas de estos mismos materiales, ¿no? Lo importante es poder tenerlos custodiados, explicados y mostrados, en este caso, como en el Museo Arqueológico, ¿no? Y bueno, tener una serie de interpretaciones que cualquier investigador puede trasladarlas al público y el público incluso hacer su visita particular en función de sus propios conocimientos en el mismo museo, ¿no? De hecho, se ha preparado así el museo, ¿no? Para que lo vea, por ejemplo, especialistas que llegan a unas conclusiones concretas y bueno, y cualquier tipo de persona con conocimientos básicos pueda igual disfrutar y enriqueciéndose con los conocimientos que pueda adquirir, ¿no? Para eso se ha preparado también con una serie de vídeos, de visuales y de algunas explicaciones que ayudan a eso, a personalizar la visita al museo en función de cómo cada uno quiera, ¿no? Cogerlo, ¿no? Ajá. Desde luego, Paco Barrio Nuevo, la parte de prehistoria y protohistoria lo estamos comprobando, ¿no? Lo hemos comprobado en 2 programas, que es la que más le gusta, quizás. Sí, ¿o no? quizás sí, por las cosas te va llevando las líneas de investigación hasta a estos momentos y yo me dedico un poquito más dentro del museo a este apartado. Ajá. Hay tanto en Jerez que abarca todos los periodos, la historia no es solo antigua, ni prehistoria, ni protohistoria, llega hasta los momentos actuales con la arqueología industrial, estamos también trabajando sobre elementos que tienen, en menor caso, 50 o 100 años, a partir de 100 años, con lo cual, bueno, hay tanto, y en la zona, en el marco de Jerez, ¿no? En la comarca, ha tenido tanta potencialidad histórica a lo largo de mucho tiempo que hay tanta riqueza arqueológica que tenemos un poco que ir especializándonos cada uno, porque aunque intentamos cada uno abarcarlo todo, luego hay que tener una parcela un poquito más especializada porque es imposible, ¿no? Desde luego. Hay otros compañeros dentro del museo que conocen mejor o se dedican más a otras partes de Roma o a otras partes de islámico y de medieval. Ajá. Bueno, una última cuestión, Sí. Paco. Como arqueólogo municipal, ¿hay algo que le encantaría descubrir o algo que dijera, pues mira, si esto sucediera en Jerez, yo como arqueólogo me sentiría ya satisfecho? ¿Hay algún sueño, por Sí, llamarlo de la alguna verdad, forma? como sueños, no, hombre, no hay como tal, la mayoría, una gran parte de los arqueólogos tenemos la deformación profesional o científica de intentar tratar todos los restos arqueológicos por igual, ¿no? Estamos en parte muy alejados de esa visión tan fabulada o novelada de Indiana Jones, ¿no? Ajá. De esos grandes tesoros del hallazgo fortuito, ¿no? De que pronto encuentras algo de modo casual y es lo más gordo y lo más grande, ¿no? Que hay, lo más antiguo, todo es lo más, ¿no? Ajá. Y entonces arqueológicamente un poco se intenta a nivel profesional huir de esa visión, sino que nos centramos más en el método arqueológico, o sea, de cuál es el proceso de documentación para sacar el máximo partido a cualquier cosa en relación a todo lo que aparece, ¿no? Entonces estamos casi un poquito alejados de eso que podría ser, pero evidentemente tenemos también nuestros sueños y en este caso más a nivel metodológico, hombre,
sí sería ver en algún momento dado, bueno, no encontrar algo concreto, casual o algo que fuera realmente espectacular, sino pues, poder seguir avanzando en determinados trabajos dentro del propio marco del término de Jerez, que es en el que yo me muevo como arqueólogo municipal, ¿no? Y entre poco a poco, y al igual que comentaba antes, estamos ahora centrados en un estudio de materiales de la necrópolis de Mesas de Astas, ¿no? Que nos está llevando un tiempo también considerable porque es un material abundante, son casi 60 cajas de material arqueológico, bastante selecto, ¿no? De todos esos mismos materiales que hemos ido viendo ahí. Eso es una pequeña muestra de los trabajos de Esteves y de lo más significativo de la necrópolis, pero ahí eso es un fragmentito de cerámica, hay 60 cajas de ese material y estamos ya concluyendo ese trabajo de la necrópolis de Mesas de Astas hasta Regia, desde la edad del cobre hasta época romana, o sea, un estudio bastante completo y con bastante material, y esperemos que poco a poco podamos ir introduciendo un elemento, que ahí está el sueño, que es poder empezar unos trabajos más o menos sistemáticos de excavación en Mesas de Astas hasta Regia. Bueno, pero pues, todo tiene que ir poquito a poco y en el momento adecuado. Pues esperemos que llegue pronto y nos lo cuente. Esperemos Paco, muchísimas gracias, enhorabuena por todo lo que sabe y nos ha contado. Y bueno, invitamos a todo el mundo que vaya al museo a conocerlo. Claro. Muchas gracias. Bueno, encantado por vosotros, muchas gracias a ti y gracias por haberme invitado y poder ofrecer esta visión de la historia de Jerez, que es la que trabajamos habitualmente. Bueno, pues gracias. Tenéis abiertas las puertas como todo el mundo. Nos marchamos a publicidad, a vuelta seguimos. Hasta ahora.